Televidentes, bienvenidos a un capítulo más del programa Vivencias. El día de hoy nos acompaña Cindy Lorena Restrepo Marulanda, una joven psicóloga de nuestro municipio que a través de sus conocimientos y sus procesos ha venido a apoyar y acompañar a muchas personas. Quédense y conozcan esta historia. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Cindy Lorena Restrepo Marulanda es una mujer ciudad-bolivarense que creció en la vereda Buenavista al lado de su familia. Sin duda, una infancia feliz en medio de la naturaleza, aunque en su momento no lo sintió así. Su secundaria la cursó en el Liceo San José del Citará y luego de un año sabático encontró que su inclinación profesional era la psicología. La vida la llevó a formarse en la Universidad de Antioquia, seccional suroeste. Hoy en día, Lorena ejerce su profesión ofreciendo herramientas para que las personas se conecten con su espiritualidad. Lorena, bienvenida al programa Vivencias. Muchas gracias por invitarme. El día de hoy estamos con una mujer de nuestro municipio que está acá para compartirnos su historia de vida y cómo a través de ella ha podido guiar y llenar de luz a muchas personas. Lore, cuéntanos, ¿eres de acá de Ciudad Bolívar o eres de otra parte? Bueno, sí, yo soy de Ciudad Bolívar, nací aquí, crecí en la vereda Buenavista. De hecho, mis papás todavía viven en Buenavista, pero muy oriunda de Ciudad Bolívar. ¿Cómo es esa infancia en el campo? Yo siento que, porque tuve la oportunidad pues también de vivirla así, siento que son infancias muy libres y muy tranquilas, ¿o cómo lo percibiste tú? Qué bueno tener la oportunidad con esa pregunta de decir esto. Mira, en ese entonces, en esa época, para mí vivir en el campo no era algo que fuera chévere, no era algo que disfrutara. Realmente fue después que ahorita es como, ay, fue tan valioso haber crecido en el campo, con esa libertad en el contacto con los árboles, con los animales, poder conocer de las plantas. Pero en ese entonces era como si las personas del campo fuéramos menos, por decirlo de alguna manera. Era muy subvalorado el tema de vivir en el campo. Y yo sé que los niños de mi época nos sentíamos mal de vivir en el campo. Pero digo que qué rico poderlo mencionar ahora porque es algo para agradecer, para valorar, realmente es muy bello poder tener ese contacto. De hecho, creo que estamos llegando a un momento donde las personas antes estamos buscando como ese regreso al origen, ese contacto con las raíces, con lo que somos. Entonces, quienes tuvimos esa oportunidad, es lo que tú dices, sentimos como esa dicha de haberlo vivido independiente de si lo vamos a poder volver a vivir o no. Es que es la calma, es la paz, es la tranquilidad, es otra cosa. Digamos que yo siento que sí hubo cosas que me faltaron porque el hecho de vivir en el campo no me dio la posibilidad de explorar deportes, artes, de meterme a clases de, no sé, de natación, de música, de todo lo que estando en esta zona podría tener la posibilidad, pero tuve otras posibilidades, que era eso, era más en conexión con poder ver la luna y las estrellas en cielo abierto en la noche, trepar árboles, jugar en los prados, tirarnos por los prados en costales y bajar. O sea, hay cosas que no se cambian, entonces sí es muy bello recordar ahora esa etapa. Hiciste la formación de primaria en la vereda, ¿sientes que fue una época tranquila, que eras una niña tranquila, aplicada o más bien traviesa? Bueno, mi mamá me dice, mis papás me cuentan que yo a los 5 años era muy insistente en que ya quería entrar a estudiar,
porque mis primitas, yo crecí con muchas primitas alrededor y ya todas estaban estudiando, entonces yo tenía el afán de empezar a estudiar desde los 5 años. En ese entonces allá no había guarderías, no había pues como esas etapas previas, era primero y entras a primero de una. Entonces a los 5 años empecé. Yo, si me miro ahora, yo digo, wow, ¿cómo lo hice? Y cómo lo hacen los niños ahora, porque era una hora de camino, aproximadamente desde la casa hasta la escuela, era una hora de camino. Y es retirado, y eran 5 añitos. ¿Ibas solo o te llevaban? Con el montón de niños, íbamos un montón. Íbamos un montón de niños, primitos, vecinitos, y íbamos todos nosotros. Entonces sí, ahorita recordar eso es hasta bonito, porque yo lo pienso ahora, es como una hora de camino, Dios mío, para bajar, o sea, una para bajar y una para volver a la casa. Con hambre, cansada. Pero no, era el juego todo el camino, eran las guayabas, eran los mangos, eran las guamas, era el montón de frutas para volver a la casa. De hecho, eran los regaños, porque llegábamos a veces de noche, de quedarnos en el camino después de salir del mediodía, de irnos y dar vueltas por otros lugares, irnos a otra vereda. Es Buenavista, entonces si conocen es Buenavista y Los Villares, o sea, a veces nos íbamos hasta Los Villares y luego nos devolvíamos para coger a Buenavista y no nos cogíamos por el camino corto, sino por encima, por el más largo. O sea les ¿cómo gustaba hacíamos la aventura? Eso? Pero sí, toda la primaria fue allá, así esos 5 añitos de primaria, en la vereda, en esa caminada de 1 hora para ir, 1 hora para regresar, pero en el disfrute, realmente siento que era en el disfrute. Y si yo veo ahorita a los niños, creo que es igual, o sea, ya el adulto lo mira como hay que pesar, pero uno lo disfruta mucho. Y en el tema académico, todas esas ganas de empezar a estudiar, ¿era porque ibas a ser una niña súper aplicada? Ya después de estar allá, a mí lo que me gusta es aquí venir, pasar bueno. Nunca fui necia, nunca fui, no, demasiado juiciosa. Yo creo que más puestecita de lo que quise. Me hubiera gustado poder ser más abierta, pero creo que fui una niña muy tímida. Desde primaria era así. Los reconocimientos de fin de año que entregaban eran como de esfuerzo, tampoco de la baja o la más inteligente, tampoco la que más académicamente resaltaba, pero sí había reconocimientos de esfuerzo, y había muy buen comportamiento, era muy juiciosita. Llega el colegio y ya pues obviamente tienes que empezar a viajar al municipio. Ya ahí sí sentiste como que ya estoy en el pueblo. ¿O ya era antes la nostalgia de, ay, yo quería seguir donde estaba? Era el miedo. Salir de lo conocido en el campo y de los amiguitos y que todos vivíamos en el mismo contexto y en la misma situación de campo y salir a encontrarse con personas que vivían en el pueblo. Hay una diferencia marcada y eso se siente. Cuando entré a Cestico, aquí en el liceo, yo soy del San José del Citará, era como la timidez, yo creo que se multiplicó porque ya no era la libertad que tenía con los mismos amiguitos de toda la vida campo y de todos conocernos durante esos 5 años y unos van saliendo y entrando, pero todos nos vemos, todos salimos al mismo recreo a jugar lo mismo. Creo que ahí me fui mucho más adentro, me cerré mucho más. Y entonces fue época de mucha timidez, lo que te contaba al principio de sentir que ser del campo como que era ser menos. Creo que fue una época, muchos recuerdan el colegio como la mejor época de la vida. Yo creo que yo no recuerdo el colegio como la mejor época de la vida. Horrible. Sí. Ya tú me contabas ahora antes de la entrevista que nunca tuviste así como esa claridad de qué iba a pasar, sino que terminaste el colegio y tuviste como ese año de pronto para explorar diferentes cosas y tuviste la oportunidad de conocer a alguien que te dio esa luz. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, entonces durante la época del colegio también muchos como sí, yo voy a estudiar esto, yo voy a hacer esto, yo no sabía qué iba a hacer. Yo no sabía qué iba a hacer. Tímida y perdida en el mundo. Justo tímida por y sin horizontes.
Qué triste suena, pero justo creo que por insegura, porque claro, yo no era capaz de levantar la mano para participar, hacer una exposición era horrible, entonces creo que era lógico que no tuviera claridad de qué quería hacer en la vida, porque no me había permitido realmente explorar lo que era socializar, lo que era, esa parte todavía no. Entonces salgo del colegio y una primita tenía un amigo que estaba en ese momento estudiando psicología. Les escuché una conversación donde ella le preguntaba ¿y qué es la psicología? Y parte de la respuesta que recuerdo, que fue la que me enganchó, es que él le decía que tenía que ver con estudiar el comportamiento humano, con comprender el comportamiento humano. Ahí me enamoré. Ahí fue como el comportamiento humano. Claro, y mira, es que todo tiene ese sentido de como yo venía siendo esta niña tímida que no conocía mucho del mundo. Es como, esto se estudia, esto se estudia. Entonces, ahí supe que quería, me llamó mucho la atención, supe que quería estudiar psicología. Y justo yo me quedé un año sin estudiar. Justo cuando como que, esto es lo que quiero, ya estaba la sede de Suroeste, la Universidad de Antioquia Seccional Suroeste ya existía, y miré y justo habían ofertado psicología en ese semestre, o sea, como esas señales de la vida que es como, sí es. Está para sí ti. Es, ajá. Me presenté a psicología. No pasé de una, esto también es dato interesante, no pasé de una, no recuerdo cómo se llama, no sé ni siquiera si todavía existe, que los que no pasan con puntaje directo, pero con muy buen puntaje, hay un periodo donde hacemos como unos... Sí, hacen como una previa a la universidad, sí, una no recuerdo el nombre, orientación, pero eso, entonces ya después sí pasé, hice eso, y fue unos mesecitos, y entonces ya pasé a estudiar psicología. Vocacional, no, tenía un nombre así. No me acuerdo. El nivel 0, eso, el nivel 0. Hice el nivel 0 y ahí ya sí pasé. Así empieza una transformación. Creo que ahí se marca un antes y un después. Ha habido muchos antes y muchos después en mi vida, pero ese es un antes y un después de mi vida. Vas transitando este camino y vas descubriendo, pues me imagino que primero vas descubriéndote y vas descubriendo otra cara de la vida, además porque empiezas desde acá viajando y hay un momento en el que también es como pues lo más práctico es irse del municipio y un poquito más lejos de los papás, entonces ahí también, como tú dices, hay otro inicio. Ese pasar, ese llegar, digamos, a una nueva sociedad, ¿sientes que también despertó como otra cara de Lorena o seguíamos en lo mismo? De hecho, voy a contar algo que te estaba contando antes, que es como el nombre. Es como si hasta ahí fui Cindy y solo Cindy, porque así mi nombre completo es Cindy Lorena y siempre mi familia, los amigos en la escuela, en el colegio, siempre me conocieron como Cindy. Cuando yo entro a la universidad, empiezo a presentarme como Lorena. Era gente nueva, gente que no me conocía, y yo conscientemente tomé la decisión de tener otra postura, otra actitud, de mostrar a otra yo. Ya no la tímida del colegio, sino empezar a mostrar otra. Porque ellos no me conocían, y eso fue un ejercicio bastante interesante, porque fue demostrarme a mí misma que esta otra, que Lorena, también estaba en mí. Entonces fue bien bonito porque... Y esta otra Lorena es una Lorena más abierta, una Lorena menos tímida, o ¿cómo podrías tú describir la nueva Lorena o la Lorena realmente? Era de tener más seguridad en mí, sí, de tener más confianza en mí, de socializar más, de caminar más segura, de hecho, de permitirme levantar la mano para participar, de hablar y hablar con más seguridad, bueno, como en esos inicios, pero al fin el hecho de estar estudiando psicología ya era una invitación a mirar hacia adentro. Entonces, desde que yo empecé a estudiar psicología, empecé también a hacer ya proceso terapéutico personal. Es la formación teórica, pero a la vez hacer proceso personal. Entonces ya se fue transformando también, ya no solo como una decisión consciente de voy a empezar a ser diferente y más segura,
sino de mirar que era que en la infancia había temas que resolver, que toda esa inseguridad se podía trabajar, que había formas de amarme más, de reconocerme más segura. Entonces empieza, o sea, ya definitivamente durante esa época de universidad, una transformación grande, importante. Como seres humanos yo creo que nunca paramos de transformarnos y precisamente tú terminas este ciclo de formación y digamos como tu ciclo de desarrollo hasta cierto punto, pero hay un momento en el que dices, esto no es suficiente, esto hay que explorar más, hay que traer más cosas y empiezas a hacer nuevos estudios y nuevos recorridos ya de pronto en temas más alternativos, holísticos. ¿En qué momento tú dices, yo necesito ir más allá de este punto? A ver, yo estaba estudiando psicología y haciendo terapia desde lo psicológico, pero sentía mucha conexión, por ejemplo, con la naturaleza, con los elementos, con el aire, con el agua, como un tema muy chamánico, una conexión con algo muy chamánico, con el gran espíritu. Desde ahí que me empecé a conectar con eso, empezaron a llegar formaciones que ya no eran tanto desde la psicología, sino más holísticas, podría llamarlo. Empiezo a conectarme con, digamos que ya le hablaba a los ángeles, a conectarme por ejemplo con los ángeles, con los cristales, mucho con las piedras, reconociendo que todo está vivo, que todo es energía. Pero seguía con la psicología. Cuando yo termino de estudiar psicología, hago una formación como en terapia gestáltica, siempre fue mucho más desde el humanismo. Mi línea nunca fue tan ortodoxa como cognitivo, nada rígido, nada que te dijera, si tú haces esto, pasa esto, solo eso, es como para mí eso no es así. Entonces muy desde el área de lo fluido, de lo humanista, de lo holístico. De que estamos vivos y en transformación constante. Exactamente. Entonces empiezo a hacer otras formaciones, como por ejemplo el Reiki, un poquito así cortico, que es una terapia de sanación a través de la transmisión de energía con las manos. Hago esta formación como reikista. Hay un momento en el que se empiezan, yo lo llamo como a abrir canales o a recordar que hay una conexión directa con la divinidad y que al fin todos tenemos más de los sentidos, de los 5 sentidos que solemos conocer. Y empiezo a conectarme más con esta otra parte de mí. Entonces empiezo a trabajar mucho con los ángeles y empiezo a canalizar. Canalizar es como ser canal, servir de canal para que los seres de luz, los guías, los ángeles se comuniquen, entreguen mensajes a personas o a mí misma. Entonces empiezo a trabajar mucho también con los ángeles. Luego llega, por ejemplo, los registros akáshicos. Yo sé, esto es muy interesante, Luisa, porque yo sé que en el municipio, acá en un pueblo, súper religioso, además súper religioso. Pero esto es muy nuevo, es como que todo eso, que es eso tan raro. Entonces qué rico también tener la posibilidad de nombrarlo, así sea cortico, porque yo creo que no está separado de nada, o sea, todo hace parte de todo y para mí ni siquiera es como, entonces, esto es o religión o esto. De pronto para las religiones es así, para mí no, para mí todo hace parte. Entonces, bueno, llegan los registros akáshicos, que es reconocer que nosotros en realidad estamos siendo espíritus, habitando alma, habitando estos cuerpos humanos y viviendo experiencias humanas, y no al contrario, no humanos buscando con qué me conecto, buscando conectarme con un Dios o con un espíritu, sino que es al contrario. Entonces, en esa medida es reconocer que el alma tiene un registro desde su origen y que podemos acceder a esos registros para saber cómo han sido mis otras vidas, para saber a qué vine a esta vida, cuál es mi misión, cuál es mi propósito. Es muy bonito, da mucha guía y mucha claridad de vida. Es también canalizado, es información canalizada. Entonces, bueno, ahí se va construyendo como un poco
se va integrando un poco esta versión más actual de mí. Lore, tú tocas un punto muy interesante y yo creo que merece la pena que lo traigamos acá, y es que a veces somos muy radicales y decimos, es que si usted cree en Dios, usted no puede creer en eso, no puede acceder a eso. Y desde un punto muy personal yo siento que como esta nueva era, esta nueva ola, llamémoslo de temas más espirituales, sin poner un título de un Dios, han permitido que muchas personas que hasta cierto momento se habían cerrado a la religión o a conectar consigo mismos, por no hablar de un ente superior, están encontrando la manera de entender que no estamos acá sueltos porque sí, que solamente tenemos que caminar y cumplir con una vida, sino como empezar a darle un poco más de sentido. Y también yo creo que poquito a poco, aunque estamos en una sociedad donde vemos muchas cosas, vamos entendiendo que somos un todo, que somos un conjunto. Entonces es también como ese punto de venir y decir, abrámonos a nuevas cosas, el creer en lo uno no nos impide explorar lo otro, y pues al final no es nada que esté vulnerando ni a nadie ni a ninguna creencia en particular. Qué lindo, Luisa, eso que dices, y ponerlo acá, porque justamente estamos en el momento de recordar que sí hay un propósito, que sí vinimos encarnados con una misión, y que eso lo encontramos cuando nos conectamos con nosotros mismos, que nosotros no estamos separados de Dios, que sí hay un Dios, sí hay un creador, creadora, que no tiene género, que sí existe, que sí provenimos de esa fuente, pero que no es nada rígido, si no es así como yo te digo, entonces te van a castigar, es como lo sentimos desde adentro. Es como tú lo nombrabas, es mi manera de verlo y de vivirlo, claro, y de compartirlo. Realmente está dentro de nosotros. Mi conexión más profunda con Dios yo la puedo encontrar cuando me conecto profundamente conmigo, y un poco eso es lo que estoy haciendo ahora en este compartir, reconociendo que somos mente, pero también somos emociones, pero también somos este cuerpo físico, pero también somos ese espíritu, no se puede desconocer. Entonces, con todo esto, Luisa, incluso he integrado mis herramientas, todas estas que nombré, la psicología, los ángeles, el reiki, los registros akáshicos, que es lo que ha ido llegando a mi vida de manera personal y en formación profesional. Lo he ido integrando, y hay una terapia que ahora es la que estoy ofreciendo, que se llama la terapia de sanación del ser. Recoge todo esto en una sola cosa para entregar como eso, como ven, es que has estado haciendo toda la vida lo que otros esperaban de ti, lo que creías que había que hacer para tener feliz a este y a este y a este, pero que te hace feliz a ti, es encontrar el propio camino, es encontrar y seguir el impulso del alma. A mí me tiene aquí siendo hoy esta Lorena, que ya integro el Cindy Lorena, que ya también soy esa niña y soy esta de ahora, soy todo, en conexión con el todo, porque todos somos uno en realidad. Eso lo estamos empezando a recordar apenas. Pero es seguir el impulso. Yo soy esta porque he seguido los impulsos de mi alma, es decir, si el alma dice, sí, estudia eso, y siente emoción, es porque por ahí hay algo interesante. Si te sientes estrecho en un lugar, es porque por ahí quizás ya no es, hacia dónde te lleva el alma. Y cuando queremos hacer solo lo que otros dicen, y es que el novio me dice, y la mamá me dice, y es como, pucha, y todo el mundo te va a decir, pero si no escuchas desde adentro qué te está diciendo el alma, siempre vamos a vivir en eso de para qué estamos acá, como sin propósito, en desmotivación. Entonces, bueno, ahorita eso es como parte de mi misión, de lo que estoy disfrutando mucho hacer, y es acompañar, guiar en estos caminos de encontrarse a sí mismos. Lore, ya para ir cerrando, y esta pregunta va más pensada a las personas que de pronto te conocemos de un poquito antes y que hemos visto ese recorrido profesional que has tomado. Tú inicialmente ibas muy enrutada de pronto como a este tema de las mujeres, de apoyarnos, de crecer, de empezar como a alzar esa voz, pero también por lo que conversábamos previamente me dices, he descubierto que los hombres también necesitan como
que les demos un poco esa voz y que los escuchemos y demás. Entonces pensaría que es también el espacio para que pues aclaremos que no eres psicóloga de un género, sino sí, de personas, y hacer como esa invitación, que yo creo que también estamos en el momento en que los hombres pueden ser más vulnerables, por así decirlo, o más abiertos a entender sus necesidades más espirituales, por decirlo de alguna forma. Sí, esto es muy importante. Yo trabajé, bueno, me fui como directo a esto, pero yo trabajé muchos años con salud pública y atención primaria en salud, en este y otros municipios, fue lo primero que hice. Y ahí tuve mucho acercamiento al tema de mujeres, pero así con pasión y afinidad y mucho trabajo con mujeres. Y de hecho todavía lo siento, todavía me gusta bastante, quiero seguirlo haciendo. Pero cuando empiezo a tener más acercamiento con el tema holístico, con esta integración de las 4 áreas de las que les hablo, es como, ¿y los hombres? Es que ellos también necesitan ser escuchados, es que ellos también tienen mucho dolor, ellos también tienen mucho por sanar, y está pasando algo súper lindo. Ahorita muchos de mis consultantes son hombres, hasta hace un tiempo solo llegaban mujeres. Están llegando los hombres y a mí eso me tiene muy feliz porque es verlos, porque es que ellos puedan reconocer, pucha, esto me estuvo doliendo toda la vida y hasta ahora me estoy dando cuenta, y eso es como wow, porque es que si nos transformamos solo las mujeres tampoco tiene sentido, y esto se trata de un cambio en la humanidad, y la humanidad somos ambos, somos hombres y mujeres. Entonces, bueno, sí, mucho más abierta también a acompañarlos, a escucharlos, con mucha empatía con todos, con las mujeres y los hombres, y con mucho amor por todos, reconociendo que todos tenemos historias difíciles y que todos aprendimos lo que nos enseñaron, porque los hombres no son malos, los hombres también aprendieron de esta manera, pero están desaprendiendo. Igual las mujeres estamos desaprendiendo. Entonces, sí, es más completo. Ahorita tampoco es como psicología, terapia holística, pero a mí me empieza a resonar más el terapia integral, como estoy haciendo terapia integral, como no sin llevarlo tanto por un solo lugar, porque es un poco más amplio que eso. Entonces hacia allá voy dirigiéndome. Creo que esto es un tema que nos puede dar para mucho, pero pues la idea acá era un poco conocer tu historia, compartir todo este proceso que has tenido y llamar a la gente a que también empiece a entender y aprender de cosas nuevas. Lore, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Ay, no, gracias a ti por invitarme, y bueno, a todos los que están ahí pendientes. Gracias. Tuve la oportunidad de conocer a Lorena en el año 2016, cuando ella entra al equipo de salud pública a trabajar como psicosocial. Ella se desempeñó en ese momento como una persona muy responsable y muy comprometida con su trabajo, a tal punto que fue ascendida al cargo de jefe o coordinadora del equipo de salud pública. Ahí se desempeñó por lo menos 3 años, realizando el trabajo con mucha madurez, mucho profesionalismo, una persona muy correcta, un ser humano muy sensible, una jefe con muy buena disposición. A la hora que usted la necesitaba, ella estaba siempre pendiente de uno y de todo el equipo, ayudando y dándole solución a todo lo que el equipo de salud pública necesitaba. Ya pues como amigos, tuve la oportunidad de salir con ella a ríos, con compañeros para hacer senderismo, paseos, ya que es una persona muy apasionada por la naturaleza. Le encanta mucho las salidas a conocer cascadas y a disfrutar de ese entorno diferente que es el medio ambiente. Ella le encanta disfrutar de los paisajes, de conocer, de disfrutar ríos, quebradas. Una persona enamorada de ese entorno, le gustan mucho los animales, los quiere, los respeta. Una persona, como lo dije, muy profesional, muy buena compañera, y como amiga es excelente. Simplemente han cambiado mi vida. Me han ayudado a entender muchas cosas que antes no, desde puntos de vista no muy conocidos. Ha sido de verdad una de las más grandes bendiciones que he tenido en mi vida en estos momentos. Y Lorena de verdad es una persona increíble, una profesional maravillosa, y las herramientas que maneja, los registros akáshicos, todas sus herramientas de verdad son una excelente ayuda que han ampliado mi vida y mi calidad de vida.
estoy muy agradecida y feliz. De verdad que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Lo recomiendo 100%. Una historia que nos invita a reflexionar, a abrir nuestra mente, a explorar todas aquellas nuevas alternativas que hoy podemos encontrar. Como siempre les digo, espero que hayan disfrutado esta historia tanto como yo. Recuerden que si se perdieron algo o desean repetirla, nos pueden encontrar en YouTube como Pasivo el En Vivo. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.